Ok, estamos grabando. Y nos vamos a compartir pantalla acá. Entonces, se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Perfecto, entonces vamos entrando al módulo 2, que lleva por título Teoría keynesiana e indicadores económicos. Ya abrimos la presentación. Ok, bueno, ¿qué nos dice acá? Las teorías económicas de Keynes surgieron de la experiencia práctica de 3 momentos claves del siglo XX. Uno de esos primeros momentos fue la primera posguerra, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Que en esos momentos, pues ciertos países estaban, ciertos países predominantes estaban en un tipo de bancarrota, ¿no? Producto de el financiamiento de esa guerra. Alemania, por ejemplo, fue uno de esos. Estaba bastante en quiebra. También otro acontecimiento importante que después de esa primera guerra cambian lo que es los países dominantes, ¿no? Antes era Inglaterra, en ese periodo, antes de ese periodo, Inglaterra, Francia, ¿cierto? Eran los países poderosos. Pero después de esa primera guerra mundial, entonces predomina lo que es Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos, pues, precisamente por encontrarse reestructurando esos países después de esa primera guerra mundial, pues Estados Unidos le fue un poquito mejor, ¿no? Entonces, tanto como la Primera y Segunda Guerra Mundial generaron enormes pérdidas a los países vencidos. Entre estos dos acontecimientos se produjo la caída de la bolsa de valores. ¿Okay? Producto de esa primera guerra y esa dominancia que tenía Estados Unidos, bueno, un país rico, ¿verdad? Estaba eh, sus, sus ciudadanos tenían bastante dinero, bastante consumo, ¿verdad? ¿Okay? Entonces viene ese juego, ¿no? De la gente como tenía dinerito, ¿verdad? Ese juego de la bolsa de valores. En aquel entonces se comenta, pues, que, que en cada tiendita, en cada puestito se escuchaba, pues, esas fluctuaciones, ¿no? Todo el mundo estaba al pendiente de las fluctuaciones económicas, de las acciones, etcétera, etcétera, que tenían las bolsas de valores, ¿no? Entonces estalló pues la primera
burbuja bursátil, ¿verdad? Bursátil que afectó la economía ahora de Estados Unidos, ¿sí? Sin guerra, ¿no? Sin guerra, sino burbuja bursátil. Estalló esa burbuja bursátil donde eh, mmm, las acciones, donde el juego de las acciones, usted tiene que mantener una balanza, ¿no? Se compra, vende, ¿verdad? Y mantener esa balanza. Pero si llega un momento donde eh, comienzan a vender las acciones de las empresas y nadie quiere comprar, obviamente van perdiendo valor las acciones de esas empresas y la gente pierde dinero. Claro, el que es rico, quizás no le afecta tanto, ¿cierto? Pero las personas de mediana o nivel más bajo que invirtieron, hicieron un esfuerzo enorme, algunos hasta las casas invirtieron, a ellos sí les afectó enormemente. Entonces, cuenta la historia de que habían casas, ¿no? Edificadas de cartón en pleno Nueva York, por ejemplo, ¿no? Esos grandes edificios, ¿verdad? Y cruzabas la calle y habían personas con estas cajas de cartón en pleno Nueva York. Esas se le apodaban las Hoover Village, ¿no? Las villas de Hoover, porque Hoover era el presidente de ese entonces, que le tocó pues lidiar con esa situación. Ok, y eso fue entonces denominado ese acontecimiento la Gran Depresión de los años 30. Ajá, ¿alguien va a participar? ¿No? Bueno, y el desempleo, profesor, que comienza a partir Sí, de esto, ¿no? Y allí es donde viene todo este tema de lo keynesiano. claro, el desempleo, obviamente, porque quebraron empresas a raíz de estas malas decisiones. Quebraron empresas, la gente perdió sus trabajos, su sustento. Y lo más importante, pues, que es lo que no Creo que vamos era a falta hacer. de educación financiera en ese tiempo, profesor, porque es eso lo que usted dice, vendieron casas, vendieron carros, Sí. cambiaban carros por cupones, o sea, era una locura. Y No tenían todavía, idea y, de lo que iba a pasar. y todavía hay temas de educación financiera que la gente todavía como, bueno, no sé, no comprende, ¿verdad? Y ya esos temas de educación financiera están en el tapete, en el video, hay muchas Bueno, y ahora con experiencias. las nuevas cosas, pues obviamente hay más desinformación, información y desinformación al mismo tiempo. Exactamente, exactamente, porque siempre, bueno, hay hay un libro, una literatura de, no sé si han escuchado, de los cisnes negros. ¿No la han escuchado? Los cisnes negros, Sí. sobre, Ok, vamos a buscarla rapidito, a ver si nos muestra algo y así aprender un poquito. Ok, a ver. Por acá. Ajá, aquí. Cisnes, cis negro. Profe, buenas noches. Qué pena. Buenas. Ajá. Hola. Dígame. No, nada, que me acabo de conectar. Ah, ok, ok. Eh, vamos a decir, el autor se me escapa el nombre. Teoría de los cisnes negros. Bueno, aquí está. Se ve, ¿verdad?
Sí, sí se Sí, ve. profesor, se ve. Ok, cisnes negros es muy raro ver un cisne negro, pero sí hay, ¿cierto? Entonces es una metáfora que describe un suceso sorpresivo, ¿no? De gran impacto socioeconómico y que una vez pasado el hecho se relaciona por retrospección, o sea, de lo que pasó antes, ¿verdad? Una experiencia que ya pasó antes. Eh, Haciendo que parezca predecible o explicable y dando impresión de que se esperaba que ocurriera. Fue desarrollado por el libanés Nassim Taleb, ese es el nombre que no me acordaba, Nassim Taleb. Y bueno, tuvo relevancia precisamente con esto de la pandemia. Son, digamos que un tipo de, en inglés serían outliers, ¿no? Que serían eh, cuestiones así sucesos. Como, sí, sucesos inesperados, ¿no? Sucesos inesperados, ¿no? Que no se pueden controlar y por más que tú tengas la economía controlada y vaya bien, pues aparecen estos cisnes negros, estos outliers, como la pandemia, a ver, y entonces que nadie, ni un estadista, ni un economista prevé, ¿cierto? Entonces, obvio, eso fue lo que aconteció en ese momento, ¿verdad? De lo que es una de las primeras burbujas. Ya había existido una burbuja antes de 1929, que era la burbuja de los tulipanes. No sé si la habrán escuchado. No, profe. Burbuja de los tulipanes, donde en Europa, en vez de transar con acciones de empresas, pues se transaba, así empezó la bolsa de valores, transando con pétalos, creo que se llaman, sí, pétalos o, sí, pétalos de, ¿aló? Tulipán, profe, tulipán. Exacto, exacto. Pétalos de tulipanes, ¿no? Y entonces, recuerden que en esa Europa medieval existían grandes jardines, ¿verdad? Y la gente rica eh, necesitaba que su jardín estuviera más lindo que el vecino, ¿cierto? Entonces, esa opulencia, ¿no? Venía y se negociaban esos pétalos o esas semillas, ¿verdad? De los tulipanes. Bulbo, profe, Ajá. bulbo de tulipán. Bulbo es la palabra, esa es la palabra que estaba buscando. Los bulbos de los tulipanes para que, y antes de que florecieran, obviamente, entonces ya comenzaban a transarse en esa, fue en una, dice la historia que fue en unas cantinas de Holanda, ¿verdad? En Holanda, que era uno de los países donde estos tulipanes crecían hermosos, ¿no? Y se exportaban hasta, digamos, hasta a Turquía, por ejemplo, ¿no? Turquía, donde estaban los grandes imperios allá turcos, ¿verdad? Entonces ya ahí fue una de las primeras manifestaciones de esas burbujas bursátiles, ¿no? Obviamente en ese periodo, pero bueno, ya no impactó tanto como esa burbuja de 1929, 30, ¿verdad? Así que entonces ahí ya hay un librito, una teoría de estos cisnes negros, ¿no? Que aparecen cada, no sé, cada cierto tiempo, no quisiera decir alguna fecha, pero de que aparecen, aparecen. Y ya nosotros hemos vivido esas historias, ¿no? No es primera vez que nos pasa esto de una pandemia en el mundo, ¿no? Ok. Entonces vamos por acá donde estamos. Cerré la cuestión, ¿a dónde está? A ver. Parece que cerré la... no, aquí está.
Bien. Y el mensaje es que, si se dan cuenta, desde 1776, cuando Adam Smith escribió su libro La riqueza de las naciones, y fue el padre de la economía, todas las teorías se concentraban en aspectos microeconómicos. ¿Se recuerdan qué es microeconomía, no? Economía individual, profesor. Ajá. ¿Qué decía esa economía individual? ¿Qué decía sobre el gobierno? ¿Debería o no intervenir? No debería. No debería intervenir, ¿cierto? Entonces, porque decían a Smith que había una mano invisible que todo lo corregía, ¿verdad? Todo lo corregía, y desde 1776 hasta este periodo de tiempo, pues vino Keynes y dijo, espérate un momento, no es cierto que solamente la mano invisible viene a corregir todo, eso no es así. Entonces Keynes propuso soluciones concretas a los problemas económicos de un capitalismo de posguerra que estaba sumido en la depresión económica y un desempleo generalizado. Es a través de una fórmula mágica que funcionó bastante en ese periodo de tiempo. Entonces, Keynes propuso modelos económicos que se oponían radicalmente al modelo microeconómico que le estaba diciendo, utilizado en esos momentos, el liberalismo económico. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra, la economía más poderosa del mundo en ese entonces, entró en crisis. Una recesión produjo una aguda caída de los salarios y los precios, ¿verdad? La solución del liberalismo ante el gran desempleo fue reducir los salarios, imagínense. O sea, tras que estaba en las condiciones paupérrimas en ese momento, no sé quién decidió, el presidente o los mandatarios en ese entonces, decidieron reducir los salarios, o sea, algo totalmente adverso. Profe, Ajá, diga. decía que se redujeron los sueldos para que el flujo de dinero, para poder así acortar el flujo de dinero. Esa fue la medida que encontraron, porque como todo estaba demasiado caro y no estaba bien la economía, ellos decidieron reducir los sueldos y así la gente no tenía tanto efectivo ni poder adquisitivo. Ajá, imagínense. Entonces, quizá el remedio fue peor, ¿no?, que la enfermedad, ¿no? El remedio que hicieron en ese reducir los salarios fue peor. Dice acá, por otra parte, el gobierno británico aumentó los impuestos. Imagínense, redujeron los salarios. Tras eso tengo que pagar más, ¿cierto? Porque necesitaba el ingreso de todas maneras el gobierno. O sea, ya van dos cosas. Ajá. A ver, aumentaron los impuestos. Se redujo el gasto público, es decir, que no había inversión en nada de parte del gobierno. O sea, no había construcción de escuelas, qué sé yo, hospitales, nada de eso. Nada que generara nuevos empleos, por lo menos por parte del gobierno. Obviamente la crisis no se detuvo, la moneda sufrió una devaluación del 26% y el desempleo llegó a un 22%. En Alemania y Estados Unidos fue mayor aún esa tasa de desempleo. Entonces aquí aparece Keynes, ¿no? Propuso que el Estado tomara el control, ¿no? Ya esa mano invisible no le hagan caso tanto, y dice que propuso nuevas teorías, ¿no? Entonces, esto fue también apoyado por el presidente de los Estados Unidos de ese entonces, Franklin Roosevelt, ¿verdad?
puso en práctica una serie de medidas económicas planteadas por Keynes para resolver la crisis económica generada por el crack de la bolsa y la situación posguerra. Eso fue, digamos, un breve historia de lo que aconteció en ese momento, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hizo Keynes? ¿Qué hizo Keynes para, bueno, salir de ese atolladero económico? Dice acá que aportaciones de Keynes a la política económica, la variable fundamental que mueve la actividad económica es la demanda global o la demanda agregada, ¿verdad? Es lo mismo, demanda global, demanda agregada y hasta puede ser sinónimo del Producto Interno Bruto, ¿ok? Entonces, decía Keynes que para situaciones de esas, de estar desempleo, la economía no crece, inflación y todos los males habidos y a por haber, hay la fórmula de la demanda agregada que es la C, ¿verdad? Que es el consumo de la familia, ¿verdad? Eso se va agregando a todo, a esta demanda agregada, ¿no? El consumo de la familia, más las inversiones privadas de todas las empresas, más el gasto público, ¿verdad? Generado por el gobierno, más las exportaciones, menos las importaciones, ¿ok? Con esta formulita, entonces, Keynes solventó, pues, o por lo menos le dio un paliativo, pues, a las economías sufridas, ¿no? Que estaban en ese entonces. Bien, entonces dice con esta formulita se resuelve dos problemas fundamentales en cualquier economía, que es detener esa tasa de desempleo y más o menos controlar la inflación. ¿Ok? Entonces, ok, demanda agregada, consumo de la familia, todo lo que nosotros consumimos, vamos aportando, ¿verdad? A lo que es el Producto Interno Bruto, más las inversiones de las empresas, pues inversiones en maquinarias, inversiones en expandir los locales, crear más sucursales, ¿verdad? Todo eso va generando más empleo. Ok, también este consumo, ¿no? Si usted consume más, esto obviamente va a generar ingresos a las empresas privadas, ¿verdad? La aportación del gasto público ahí, entonces, el gasto, por ejemplo, ¿no? Tiempo de cuando hicieron las mega obras acá en Panamá, hubo un periodo bastante bueno en la economía. Producto de esas mega obras, lo que es el metro de Panamá, cinta costera 1, 2, 3, ¿verdad? Y eso obviamente creó bastante empleomanía, ¿no? Creo que para ese entonces la tasa de desempleo estaba como en 5% aproximadamente. No recuerdo la cifra exacta, pero por ahí estaba más o menos, 5%. Bastante baja. Creo que ahora anda alrededor del 10.5%, más o menos. 10.5% después de que aperturaron todos los, bueno, la mayoría de los empleos que se habían clausurado en, eh, en tiempo de pandemia, que en tiempo de pandemia llegó hasta entre un 20, porque es que no había cifras calculadas, el INEC no había cifras calculadas porque, bueno, y si acaso iban a trabajar, ¿no? Así que más o menos entre un 20-25% se estima que aumentó la tasa de desempleo en ese
año 2020. Así que imagínense. Y obvio también aumentar las exportaciones y no tratar de importar menos, ¿no? Es lo que nos dice esta formulita. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Alguna duda? No, profe. Ok, entonces, bien, me dice acá cómo combatir el desempleo, ¿no? Cómo combatir el desempleo utilizando esa formulita, ¿verdad? El libre juego de la oferta y demanda no produce empleo, ¿no? Eso es lo que decía Keynes, ¿verdad? Hay que estimular esto de la demanda agregada. El desempleo iguala insuficiencia en la demanda global. Correcto. Entonces, bien, ¿eso cómo se estimula? Pues aumentando el consumo, ¿verdad? Poniéndole dinero a las personas, ¿verdad? En el bolsillo, como dice, creo que dijeron una vez en o dicen los políticos, más bien en los tiempos de electoreros, ¿no? Que te van a poner dinero en el bolsillo. ¿Ok? Así que eso se estimula lo que es el consumo, estimular el consumo. ¿Ok? Y hay formas de estimular ese consumo y una es bajar los impuestos o por lo menos no subir ningún impuesto, por lo menos, ¿verdad? O ahí podría estimular un poquito la economía, ¿no? Ahí se estimula el consumo para las adquisiciones de los bienes y servicios. Por parte de lo que es las inversiones privadas, entonces se bajaría el tipo de interés, ¿verdad? El tipo de interés. ¿Esto para qué sirve bajar el tipo de interés? Bueno, si yo tengo un préstamo y estoy en ese lado de la empresa y voy a adquirir, tengo pensado adquirir una maquinaria, ¿no? Una inversión de un local, maquinarias, etcétera. Me conviene, obviamente, si las tasas de interés para solicitar ese préstamo están bajas, ¿verdad? Me conviene. Y entonces, eso me hace que tenga dinero, un poco más de dinero, ¿no? En lo que es la empresa. Y obviamente puedo, con ese dinero faltante, lo puedo ahorrar, ¿verdad? O lo puedo utilizar en otras cosas para seguir moviendo la economía. Ya dijimos que aumentando el gasto público, ¿verdad? Creando escuelas, hospitales, ¿verdad? Hace que definitivamente genere ingresos a lo que es las empresas privadas, ¿verdad? Y generando puestos de trabajo también impulsa lo que es el consumo, ¿verdad? ¿Ok? Lo otro es fomentar las exportaciones, ¿verdad? Mediante una disminución del tipo de cambio, ¿no? Pero acá en Panamá, bueno, como usamos el dólar, ¿verdad? Así que no tenemos tanto problema, ¿no? Como países que no son dolarizados, ¿no? Que no hay tanto problema ahí. Y lo otro era reducir las importaciones un poco, ¿no? Entonces con eso, este jueguito, ¿no? De, de aumentar lo que es el consumo, bajando los impuestos, bajando las tasas de interés, aumentando el gasto público y disminuyendo el tipo de cambio. Entonces, dice Keynes que se crea o se estimula la empleomanía, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo acá? Sí, profe. Sí, profe. De acuerdo, profe. Súper, 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 súper.
Ok. Entonces, pero claro, cuando todo tiene que tener su nivel, ¿cierto? Mucho es malo y poco también es malo en lo que es economía. Hay que tener nivel. Entonces, ¿qué pasa cuando se va creando esta situación? La demanda agregada sube y al subir mucho la demanda agregada, crea otro problema que es la inflación. Entonces, ya cuando se está elevando mucho, hay mucho dinero circulando en la calle, que es uno de las causas de la inflación. Entonces hay que hacer lo contrario, vamos a bajar la demanda agregada y eso se hace haciendo totalmente lo opuesto. Es decir, subiendo los impuestos, ¿verdad? Subiendo el tipo de interés, disminuyendo el gasto público y promoviendo una elevación del tipo de cambio. ¿Verdad? Lo contrario a la diapositiva anterior, cuando queremos combatir la inflación. Se produce ajá, dígame. Una pregunta, profesor, pero en el caso de Panamá, la parte de las exportaciones, como se habla de promoviendo la elevación del tipo de cambio, ¿cómo lo aplicarían? ¿Cómo se aplicaría esa parte? Sí, eso es lo que mencioné, que acá en Panamá no, la verdad no se afecta tanto porque tenemos el dólar, ¿no? Eso ya sería más a países que no están dolarizados. Caso de Colombia, Costa Rica, ¿verdad? Que no poseen ese dólar. Y aquí, bueno, habría que también sopesar con qué país tú estás transando, ¿no? También, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta si el dólar en ese momento es más fuerte, ¿no? Que la otra divisa, por ejemplo, ¿no? Si nosotros vamos a hacer algún tipo de exportaciones, importaciones en un país de Europa que utiliza el euro, pues ahí sí entonces habría que sopesar este tipo de, de cómo anda el cambio, ¿no? ¿Cómo anda el cambio? Creo que en Europa solamente, porque es el único que nos puede, o sea, quizás esté ahora mismo a la par o un poquito más arriba del euro. Bueno, el euro ahorita está más bajo, creo. Más abajo, imagínense. Creo que lo había dejado a la par hace como un mes atrás. Ahora no sé. Si me dice que está menos, bueno, entonces es conveniente de repente hacer algunas transacciones para nosotros. No así cuando está el euro arriba del dólar, ¿no? Que ahí se pierde un poquito de dinero, ¿no? ¿Okay? En esa parte de las exportaciones. Y Panamá también, pues, no es un país tan exportador, pues. Ahora es que comenzó la moda, ¿no? En 2019, 2018 más o menos, de las exportaciones de cobre, ¿no? Que es lo que es bastante, eh, ha ayudado mucho a la economía, esas exportaciones de cobre, ¿no? ¿Ok? Así que por esta parte de repente, yo diría que con estas tres, sí se podría hacer, el gobierno podría hacer bastante, ¿no? Miren que fue algo de inflación hubo en estas subidas, ¿no? Por el precio del petróleo, ¿no? Que vamos a hablar más adelante un ejemplo sobre esto. ¿Sí? ¿Alguien me iba a mencionar algo? Sí, profe, o sea, lo que iba a preguntar era que si lo ideal siempre es que haya un equilibrio entre estas dos cosas, con respecto porque si no, siempre va a haber picos, o sea, picos en los que va a bajar mucho, luego va a subir, entonces como que igual, aunque sean como las ayudas para convertir uno al otro, no es ideal estar teniendo como esos picos de subida y bajada de cosas. Sí, eso es, mire que es inevitable.
es inevitable esos picos. Lastimosamente es así, es inevitable, pero después que no sean unas bajadas o unas subidas estrepitosas, ¿verdad? Está bien que sea más o menos dentro de una mediana, ¿no? Por decirlo un tema, algo estadístico, ¿no? Dentro de una mediana aceptable. Es lo que se necesita y lo que todo gobierno intenta, y no importa si es socialista, si es capitalista, si es fascista, intenta siempre mantener una estabilidad económica. ¿Ok? Bien, entonces todo estaba bien, todo iba bien, y decía Keynes que lo que era el desempleo y la inflación no podían coexistir. O pasaba la una o pasaba la otra, pero las dos juntas no. Y ahí se equivocó Keynes. ¿Sí o no? Correcto, llegó un momento en que llegaron a coexistir en la historia, ¿no? Sí, señor, y ya, entonces, pero por eso viene otro cisne negro, ¿cierto? Viene otro signo negro que no vio Keynes por ningún lado venir, ni ninguno de los economistas de ese entonces. Es lo que dice que la palabrita esa, retrospección, o sea, ya cuando se dio, pero yo lo que quiero es algo a futuro, ¿no? Un forward looking, como dicen en inglés, no retrospectivo, sino hacia adelante, ¿no? Hacia adelante quiero yo, por eso es que ahora mismo están los temas de lo que es las predicciones, ¿verdad? Los análisis de datos, precisamente para evitar, y en los temas financieros, el tema de riesgo, ¿no? Si se va a perder, pero que se pierda poco. O sea, mantener un margen de colchón, ver qué incertidumbre puede pasar, cómo mitigar esa incertidumbre. ¿Ves? Entonces, decía Keynes eso, que el desempleo y la inflación no pueden coexistir, y ya lo vimos a través de las fórmulas de la demanda agregada, ¿no? Si se aumentaba o se disminuía la demanda agregada. Ajá, y entonces el desempleo ya habíamos dicho que es igual a una insuficiencia en la demanda agregada, los precios disminuyen, y por el otro lado la inflación es un exceso de la mucha demanda agregada, y eso trae como consecuencia que los precios aumentan y se afecta la oferta, y esta en consecuencia afecta el empleo. Entonces, bueno, vino el cisne negro que no vio Keynes venir jamás, y apareció la crisis de petróleo, una de las primeras crisis de petróleo. Mire que ya el mundo había vivido eso. Quizás ustedes no. Yo tenía como 3 añitos apenas, ¿verdad? Cuando apareció esa crisis de petróleo, imagínense, es prácticamente lo mismo, o quizás haya sido peor allá, porque ya no había una experiencia previa. Acá sí había una experiencia previa, ya los economistas, bueno, tenemos los resultados de lo que dijo Keynes, los resultados de lo que dijo acá los microeconomistas, y aparecen otros opositores a Keynes, ¿no? Entonces, ¿qué pasó allá bueno, estas recetas keynesianas funcionaron desde 1945 hasta el 1973, donde, bueno, olvidaron a Keynes. En el 73 se dio crisis de petróleo. Por primera vez coexisten, lo que no vio Keynes, el desempleo con la inflación. ¿Cómo se dio esta situación? La inflación
apareció en el 73, no fue una inflación de demanda, de la demanda agregada, ¿no? Que era lo que planteaba Keynes, que él podía controlar, sino se dio una inflación de costos. Y esto, la pregunta es, ¿esta inflación de costos es un análisis micro o macroeconómico? ¿Y eso qué macro? Macro. Micro. Bueno, Es- micro pienso. Es microeconómico. ¿Por qué microeconómico? Porque está ahí ya entra el detalle de los precios, Individual. ¿no? De los precios. De la economía individual. Exactamente, de los precios, ¿no? Entonces, acá aumentando lo que es el barril, ¿no? Ya es una materia prima, una sola materia prima, que fue el petróleo, arrasó con la economía. ¿Sí? Entonces vuelve para atrás nuevamente, ya entran la microeconomía nuevamente en este periodo de tiempo comienza a tomar auge nuevamente. Los costos subieron debido a los altos precios de la energía y el petróleo. Obvio, primero el petróleo y después la energía, ¿eh? El precio, imagínense lo barato que estaba en ese entonces el barril del petróleo, a $2 el barril. Creo que está ahora en 100 y tanto. Déjenme ver. Vamos a consultar cuándo está el barril de petróleo para ver si nos aparece algo. Ajá. Barril de petróleo hoy. Ajá. West Texas. A ver qué nos dice. 86.90, ¿verdad? Más o menos, póngale, vamos a redondearlo a $90 el barril, ¿cierto? $90 el barril. Y en ese periodo de tiempo solamente a $2. ¿Qué les parece? O sea, que costaba centavos el galón. Qué sé yo, 30 centavos, por decirle algo. Y subió de $2 a $35 el barril. Y obviamente los salarios en ese entonces no había un salario pequeño. ¿Cuál es el salario ahora mismo? Está rondando por los $500 el salario mínimo. Por ahí. 565 por allí. Póngale 550, más o menos, ¿no? Por ahí pues depende del área también y depende de las empresas. Pero póngale 550. Con 550 precios de hoy, pero en 1973, ¿cuál era el salario mínimo de Panamá? Quizás no llegaba ni a los $100, no sé. No recuerdo, ahí sí no, tendría que investigar. El salario mínimo. Y entonces me ponen esto de $2 a $35. Es lo mismo que nos pasó acá, que nos pusieron el galón a prácticamente, qué sé yo, 5 y tanto, ¿no? Pero ese efecto fue peor, profe. Porque eso es Quizás, mucho más. sí, habría que investigar, sí, habría que extrapolar y ver todas las, buscar los precios, ¿no? Los salarios mínimos. Profesor, pero eso quizá dio pie a que las compañías en el tema de, por lo menos, producción de autos bajaran el cilindraje y vinieron los motores más chicos. Sí, claro que sí, ya, pero eso ya fue mucho después, ¿no? Porque en ese, yo sé por dónde viene acá el compañero, que en
En ese entonces se manejaban los grandes Cadillac, 8 cilindros. Correcto, ¿Verdad? 8 Exactamente. Y ahora autos compactos y motos por todos lados, motos por todos lados, porque golpea la economía. Sí, antes era el Cadillac, el carro del momento, ¿verdad? En Estados Unidos. Y obvio, imagínense, de $2 a $5. Es que es como si yo tuviera un Homer, ¿verdad? Y no soy millonario, pero tengo ahí más o menos mi salarito bueno y me aumentan le aumentan, si yo pagaba, no sé, $3, ahora tienes que pagar $6, $7 el galón. Imagínense, Homer se queda ahí. Pero Ajá. dice que 40 en la Gaceta, $40 en 1974 y habían aumentado el 15%. Es decir, que era de $34. ¿Qué cosa? El salario mínimo en Mínimo. Panamá. Imagínense. En Panamá. Imagínense, gracias. Yo dije menos de 100, por ahí más o menos estaba. Imagínense, póngale que $50 el salario mínimo y el barril $35. O sea, ¿cómo no va a volver lo que es el desempleo y la inflación? Sin ser mucho economista en ese entonces, ¿no? Entonces, ¿pero a qué se debió esa crisis de petróleo? Se debió que en el 73 comenzó el 23 de agosto del 73 a raíz de la decisión de la Organización de Países Árabes, la OPEP, no sé si lo han escuchado hablar, es Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo. Todos los países árabes que iban en contra de estos temas económicos y religiosos, en contra de Israel, ¿no? Por ejemplo, Egipto, Siria, Túnez, decidieron no exportar petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra del Yom Kippur, ¿ok? Que enfrentaba a Israel con Siria y Egipto. Esta medida incluía a Estados Unidos y sus aliados de Europa, imagínense. Así que esto ya creó una escasez de petróleo, los precios subieron enormemente y no volvieron a bajar jamás. Así es. Prácticamente lo que sucedió con Rusia, con Rusia en guerra, no hubo mucho abastecimiento a nivel mundial y se incrementó un solo país, ¿verdad? Hizo que se incrementaran los precios de petróleo bastante. Y obviamente la OPEP no reaccionó, no le dio la gana de incrementar su producción, producto de que les conviene que los precios estén altos. ¿Okay? Así que ellos controlan esa parte de, ojalá vengan los carros, estos híbridos, vengan rápido para ver qué van a hacer. Ya está bueno esa controladera de esos países con ese petróleo, pero bueno. Y eso fue lo que pasó, que Keynes, bueno, no advirtió, ¿verdad? No advirtió en ese entonces, y surgen nuevas teorías, ¿verdad? Ya el liberalismo primero con Adam Smith, vino Keynes, ¿no? ¿Verdad? Con su teoría macroeconómica y resurge nuevamente el liberalismo, pero ahora le pone un nombrecito, neoliberalismo, ¿ok? Y uno de los principales personajes, ¿no? Que aparece a darle un poquito de interrogante a esas teorías de Keynes, que es Milton Friedman, ¿no? Milton Friedman. Las políticas económicas keynesianas son sustituidas por las políticas neoliberales o monetaristas, ¿no? Donde Friedman sostuvo que un mercado limpio significa que todos los precios
se nivelan por la oferta y demanda. Las denominadas políticas de oferta consistían en reducir la oferta de dinero, sacar dinero del mercado, ¿no? Para controlar la inflación. ¿Cómo lo hicieron? Pagando sueldos más bajos. Lo mismo que se había lo mismo que había intentado hacer Inglaterra en un periodo donde Keynes todavía estaba ideando su fórmula, ¿no? Pero obviamente las situaciones fueron diferentes, ¿no? Acá, ¿no? Entonces pagando sueldos más bajos, reduciendo los subsidios, ¿verdad? Reduciendo los subsidios y que el Estado interviniera lo menos posible. O sea, ya un poquito más tendencia microeconómica, ¿no? Entonces, imagínense, pónganse ustedes a pensar si adoptamos esta política neoliberal en la actualidad, aquí en Panamá. ¿Qué opinan sobre eso? Profe, había, según Keynes, que era el que decía que debería ser una política económica proteccionista. Entonces, si aplicáramos el neoliberalismo, entonces por lo menos no hubieran seguros para los empleados. El Estado ya no apoya, por ejemplo, el seguro social o el seguro de paro, todas estas cosas que por eso él ponía, repito, Sí, la política proteccionista. exacto. Y que el Estado interviniera lo menos posible, dice, pagando sueldos más bajos. Pero aquí habría que analizar, o sea, qué tipo de sueldos, ¿cierto? ¿Qué tipo de sueldos más bajos? No creo que se refiera tanto a bajar el salario mínimo, sino a los que ganan bastante dinero, reducirles. Ejemplo, directores de algún ministerio, ¿no? Que se pueden ganar, qué sé yo, $4,000 y hasta más. Se escucha también salarios jugosos en la asamblea. Ajá, dígame. Ajá, los suplentes de la asamblea y de los congresos. Exacto, los del municipio de esta señora, una rectora por allá por la Universidad de Chiriquí. Que se pone, bueno, no lo dijo yo, lo dijo usted. Todos sabemos eso, profe. Yo no sé nada, yo nada más digo, una universidad por allá que se pone el salario que le dé la gana. Pero profesor, eso sería disminuir el gasto público, porque todo lo que está diciendo es, o sea, no es disminuir salario, es disminuir gasto público. A ver, acuérdense que el gasto público también yo lo puedo manifestar no solamente otorgando jugoso salario o salarios buenos, sino también invirtiendo en infraestructura, ¿no? O sea, promoviendo más bien, no tanto a la masa salarial alta, sino creando empleos para los que no tienen empleo. Como fue el caso del Puente Centenario en su tiempo, profesor. Sí, las obras que ahora mismo están, yo no sé, van como un paso para adelante, un paso para atrás, allá en ¿cómo se llama? Por el área de Chorrera, que están haciendo la ciudad hospitalaria en su momento. La ciudad hospitalaria, está la línea 3 del metro, el cuarto puente del canal, que no sé, voy a morir todavía, yo creo que eso no lo voy a ver, no sé. ¿Qué más hay? El corredor de playas. Ese tipo de inversiones estimula pues la economía y usted puede disminuirle o por lo menos no aumentar los salarios a estas personas porque ya están ganando buen dinero. Claro, a ver, eso serían políticas macroeconómicas en una política neoliberal.
El asunto sería ver cómo se aplican las políticas neoliberales en lo micro. Ajá, ajá, exacto. Entonces, bueno, pagando sueldos más bajos, reduciendo los subsidios, imagínense. Acá no he visto todavía de hace buen par de gobiernos atrás que hayan reducido algún subsidio o eliminado algún subsidio improductivo, porque hay subsidios que sí producen. ¿Ve? Un subsidio improductivo. ¿Cuál podría ser? Habría que analizarlo, ¿no? Profe, creo que lo que debe hacer el gobierno es promover la economía para que haya empleo, no dándole subsidio a la gente, porque a veces cuando se le da subsidio a la gente se acostumbran a eso, entonces como que eso va creando un conformismo en las personas. Es que eso fue lo que me dijo una vez un argentino, que dice que en Argentina el gobierno cargaba mucho a las personas a través de subsidios, y eso había creado un montón de gente que no quería trabajar. Así es. Yo creo que sería subsidio más que todo para los productores, para, no sé. Sí, por eso, exactamente, hay subsidios productivos y hay otros que no. Y sí, en tiempos de pandemia en Estados Unidos la gente hasta rechazaba los trabajos porque dije, no, si yo estoy acá bien con mi plan de subsidio sin empleo en los Estados Unidos. Bueno, acá ese subsidio no ha llegado, pero hay otros subsidios, ¿no? Que si te dan los 120 a los 65, ¿verdad? Que si te dan, si tienes el hijo en la escuela, te dan algo, y así, un montón de subsidios que hay acá. Pero definitivamente sí hay que ir reduciendo, según mi criterio, ¿no? Algunos subsidios que no sean improductivos. Ok, ¿qué más decía por acá? El énfasis volvió a pasar de lo macro a lo micro, ya que los altos costos de producción se combaten a nivel de empresa, ¿verdad? Ok, por eso es que se volvió a lo micro. Costos salariales. Ajá. Una pregunta. Por ejemplo, ahí se podría como no solamente reducir los sueldos en la parte de gubernamental, pero también, por ejemplo, pueden crear leyes en que, aunque sea una empresa privada, la gerencia no gane $10,000, porque hay gente que son gerentes en empresas aquí en Panamá, empresas privadas, y ganan $10,000. Y si ellos quisieran aplicar eso, pudieran no solamente reducir, como decía Astrid, que solamente fueran los gastos gubernamentales que se ve como dual, pues se ve como un gasto público. También pudieran aplicarlo en las empresas privadas, así como una prohibición. O sea, no permito que ningún ciudadano gane más de $5,000, por ejemplo. No sabría decirte si hay algo en la ley que impida No, profe, meterse. Disculpe, yo creo que eso también de si la persona es estudiar, porque hay muchas personas que tienen no solo una licenciatura, no solo una maestría, tienen muchos títulos, entonces creo que también es la parte de que aquí en Panamá se evalúa y se paga por eso. Esa es la partecita que también habría que evaluar en ese momento. En realidad, más que eso, sería el problema de que el Estado quiere reglamentar cómo las empresas hacen sus negocios, o sea, literalmente, qué es lo que ellos deciden en la empresa. Ya estamos hablando más que socialismo. Obviamente nadie se quiere meter con eso. Eso, es como que meterse en el negocio privado, como que no lo veo posible. Sí, ahí habría que ver esa, pero bueno, esa es una teoría, ¿cierto? Aquí estamos, imagínense, hemos visto en la noche de hoy 3 teorías, ¿verdad? La liberal, la de macroeconomía de Keynes y la del neoliberalismo. Pero y hay otras teorías, hay teorías marxistas también. Yo no recuerdo el nombre, imagínense esta teoría utópica, o sea, irreal, ¿no? De un marxista, de un comunista, de un socialista,
que no recuerdo el nombre, estoy tratando de buscarlo por algún lado y no lo hallo, que él decía que un día debería ser partido en 3. Un día, una jornada, ¿no? Una jornada mía, la de ustedes, cualquiera, partido en 3. Decía, 4 horas para trabajar. Solamente 4 horas, ni más ni menos. Digamos, Jorge trabaja 4 horas. Franklin trabaja el otro turno de 4 horas. Y acá Astrid trabaja el otro turno de 4 horas, ¿cierto? Y ahí los 3 tenemos empleo asegurado, ¿cierto? Entonces, esa es una primera parte, 4 horas. Las otras 4 horas, estudio. Y las otras 4 horas para lo que es cultura o deporte. O sea, 12 horas y entre esas 4 horas estás trabajando, estás estudiando y cultura y deporte. O sea, son teorías también, no sé si eso aplicará. El socialismo, porque en Venezuela cambiaron la ley de trabajo y aplicaron eso. De las 4 horas. Aplicaron eso en las entidades públicas. Sí, y por ejemplo, redujeron en la jornada de trabajo. Y sí, por ejemplo, tenían que asistir en ciertas 2 horas o en un tiempo actividades recreativas, así tal cual como 1984 George Orwell, una cosa así. Y lo Un hicieron experimento social. Experimento Exacto, social. y lo hicieron. Realmente, pues a la final eso fracasa porque la gente se queda más tiempo en las oficinas, pero su jornada laboral en sí muchas veces es hasta las 2, 3 de la tarde. No, en Venezuela no se trabaja hasta las 5. Ok. Antes se trabajaba así, 5, 6. Eso no se puede y no está permitido que una persona trabaje ese sobretiempo, supuestamente. Supuestamente, pero se quedan. Imagínense. Son cosas como esa, ¿no? Teorías. Acá en economía no hay una varita mágica, varita mágica para decir, bueno, este va a ser el modelo económico más beneficioso para todos. No, siempre va a haber alguien beneficiado, alguien que no, ¿verdad? Alguien que critica, otros que no, ¿verdad? Pero bueno, entonces veníamos por acá. El énfasis volvió a pasar de lo macro a lo micro, ya que los altos costos de producción se combaten a nivel de empresa, costos salariales de producción de materia prima, todo esto se elevó. Estos problemas se pueden resolver a través del uso de la innovación, ¿verdad? Alguna, digamos, mayor productividad, invirtiendo en una maquinaria, ser más competitivo, con mejor calidad, ¿verdad? Y entonces la teoría de Keynes queda olvidada. Sin embargo, pasa el tiempo, ¿no? Viene el 2008 y adivinen qué, nuevamente un outlier, no tanto cisne negro porque ya había pasado algo similar. Bueno, esta vez no fue burbuja bursátil, sino burbuja hipotecaria, ¿verdad? Y entonces Keynes aparece nuevamente con esta receta, ¿no? Después de esa burbuja hipotecaria en los Estados Unidos, ¿no? Porque se da una nueva situación económica en que el desempleo no coincide con una situación inflacionaria, sino con una situación deflacionaria, es decir, los precios bajos, ¿no? Y esta situación es tan peligrosa como la inflación, esa deflación. Y ya sabemos que la deflación es un descenso generalizado de los precios de los bienes y servicios, ¿no? ¿Ok? Así que esto, así mismo como los ciclos económicos, así mismo teorías vienen, teorías resurgen nuevamente.
Bien, entonces vamos rápidamente. ¿Quién me puede acá leer este parrafito de lo que es Producto Interno Bruto? Que ya lo sabemos, pero de todas maneras, repasar. Es el valor de la producción de todos los bienes y servicios finales, no se incluyen los bienes intermedios, producidos dentro de las fronteras de una economía. Es un concepto de territorialidad y no nacionalidad, valorados a precios de mercado en un periodo determinado, generalmente de un año. Los bienes importados no se incluyen dentro del Producto Interno Bruto. Además, esto marca la diferencia entre el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto. Ok, entonces ya este término lo habíamos manejado bastante. Estamos ya entrando, ya vimos la historia de lo que le pasó a Keynes, ¿verdad? De los opositores de Keynes, etcétera, etcétera. Ahora estamos hablando sobre los indicadores económicos y una de las formas de medir el Producto Interno Bruto son tres, pero una es la que acabamos de ver con la fórmula de Keynes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el Producto Nacional Bruto? Un término que no habíamos tocado tanto, ¿verdad? Es el valor de la producción de la totalidad de bienes y servicios producidos por factores de producción de propiedad nacional, o sea, enteramente nacional. Acá sí puede, no solamente tienen nacional, puede ser producidos aquí en el país, no importa si son del extranjero acá, pero se comercializan dentro del territorio nacional. Aquí sí son solamente la producción de bienes y servicios producidos por factores de producción de propiedad nacional, independientemente de su ubicación territorial a la hora de realizar la producción en un periodo determinado. Entonces, asimismo como tiene el Producto Interno Bruto, esta formulita, el Producto Nacional Bruto es igual al PIB, ¿no? Al Producto Interno Bruto menos la renta de los factores extranjeros que se generan en el país, pero se transfieren al exterior, más la renta de los factores nacionales que se producen en el exterior. Hay bastantes ingresos, ¿no? Que se generan entonces fuera del territorio nacional y eso es lo que contempla ese Producto Nacional Bruto. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por acá? Otros indicadores económicos, el ingreso nacional. Y el ingreso nacional es el ingreso total obtenido por los factores de producción, propiedad de los ciudadanos de un país. Indica el volumen de los ingresos de una economía en un periodo dado. El ingreso nacional se distribuye entre las remuneraciones a los empleados, ¿verdad? Ingresos a la propiedad, propietarios de empresas, utilidades de la empresa, el interés neto y el ingreso por alquileres. Todo eso conforma lo que es el ingreso nacional. Y acá está representado por la fórmula que es igual al Producto Interno Bruto menos impuestos indirectos más los subsidios menos depreciación. Ok, acá tenemos lo que es ingreso personal, que se representa por la letra Y y la D. Este ingreso corresponde al monto de la sociedad que dispone para consumir y para ahorrar, ¿verdad? El ingreso disponible o la personal es igual al ingreso nacional menos impuestos indirectos, más transferencias, menos los pagos de seguro social, menos utilidades distribuidas. No quisiera ahondar tanto en estas, digamos, en qué significa cada una de esto, porque no vamos a terminar jamás. Pero sí, lo interesante es que ustedes vean la cantidad de ingresos y conozcan pues la cantidad de indicadores económicos que existen, pues que vamos a abordar y son los principales, ¿verdad? Porque hay un mundo de indicadores económicos. Y más o menos
conozcan cómo se van calculando cada uno de estos indicadores. El ahorro nacional bruto es la suma del ahorro público y el ahorro privado. Indica la cantidad de recursos que tiene un país para invertir en el mismo o en el resto del mundo. Permite el grado de conciencia de una sociedad frente a posibles contingencias futuras y la fórmula es ahorro nacional bruto es igual al Producto Nacional Bruto menos el consumo menos el gasto público. ¿Okay? ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos un problemita que calcular la variación porcentual del año 2018, ¿verdad? El año 2018. Y esto se calcula, a ver, de una manera sencilla. Vamos a poner acá la calculadora. Ok. La calculadora, se ve la calculadora, ¿verdad? Sí, profe. Entonces la variación porcentual de este año versus el año anterior es simplemente tomar el primer valor, ¿no? El año reciente es 41.798.5. A ese valor reciente le restas el año anterior, ¿verdad? Le restas el año anterior menos 40.312.8, ¿verdad? Eso me da a 1.485 y nuevamente se divide por el año anterior. A ese resultado se divide el año anterior entre 40.312.8. Lo multiplico por 100 y me da una variación porcentual de 3.7%, ¿verdad? 3.7%, que fue el incremento del Producto Interno Bruto, ¿no? Del 2018. Como una regla de 3, profe. A ver. Podría ser. Vamos a, de todas maneras, vamos a escribirla acá. Rapidito. A ver, vamos a insertar. A ponerla acá. Primero el año reciente, ¿no? 41.798.5 menos el año anterior, 312.8. Eso le di. Si lo vas a hacer en Excel, le recomiendo que le pongan paréntesis acá, porque si no, no le va a salir. Ponen paréntesis si lo van a hacer en Excel. Entre el mismo año anterior, 4.312.8. Y esto por 100 para que le dé en porcentaje. Me daba igual a 3.7, ¿verdad? Por ciento. Esa sería la variación del PIB. ¿Por qué menciono este ejemplo? Porque hay una tareita donde hay una serie de años, ¿no? En valores, ¿verdad? En valores absolutos, donde ustedes tienen que calcular un año con el otro, ¿no? Un año con el otro. Por eso le menciono que eso está en una tareita. Profe, yo tengo una consulta con el taller, no de esta parte, sino con la que viene. Es que, ok, el primer como que tenemos que calcular que usted nos puso es el Producto Interno Bruto, ¿cierto? Obviamente no con esos datos están, sino con los de, o sea, con otros. Sí. Entonces yo estaba como metiéndole mente para saber qué
entraba en consumo, que entraba en gasto público y que entraba en todo eso, pero encontré como un archivo de cómo lo calculan creo que en 2003, 2004, bueno, es lo mismo, pero le quería preguntar a usted si esos eran como los valores que sí podía agarrar, porque dice gasto de consumo final del gobierno, gasto de consumo final privado, formación bruta de capital fijo, variación de las existencias, exportación de bienes y servicios, menos las importaciones. Sí, todos los que están acá, los datos, son referentes a a cada una de esas fórmulas. Okay. Profesor, Espérate, no otra entendí tu pregunta. pregunta. ¿Cómo así que si esos datos los vas a utilizar para hacer problemas? Los datos que puso el profesor en la tarea. Sí, pero es que no son los que él tiene ahí, es como otra tabla que no dice exactamente como gasto de consumo es tanto, sino es como, está como desglosado, por decirlo así. Bueno, sí, la tabla, claro, es diferente a la que él puso en el otro documento, pero dice igual, gasto de consumo, formación bruta, variación, dice lo mismo. Y hay ciertas palabritas que cambian en los textos, no sé si se refiere a eso. Sí, que sí, a pero, veces, o sea, por ejemplo, es sí. que variación de existencias, yo no sabía que eso sí entraba ahí o no. Ah, sí Por entra, sí entra. Por eso. Variación, sí. Sí, ya entendí, la variación de existencia, sí. Profesor, y en el caso del subsidio, el subsidio está representado por los impuestos directos pagados por la familia. Eso es equivalente a subsidio. ¿A dónde, en qué parte? ¿Está por aquí? Ajá, el que él dice 8 dólares, impuestos directos pagados por la familia. Ajá, impuestos directos. Ajá, correcto, ese mismo. Ajá, la pregunta es, ¿me dijiste? Si eso corresponde al subsidio. Ah, no, son impuestos. Ah, Impuestos. ok. Ajá. Lo que pasa es que no veo el subsidio ahí. No sé si alguien me O ayuda. sea, primero hay que clasificarlo y luego, o sea, lo clasificamos y lo sumamos y sacamos como, por ejemplo, el consumo. Vamos a tomar, por ejemplo, contribuciones a la seguridad social, o sea, los gastos de consumo de familia, los impuestos, o no, ¿cuál más sería? O sea, vamos a determinarlo, no está aquí ya totalizado. Tenemos que hacer. Sí, usted tiene que, digamos, si quiere calcular el PIB, por ejemplo, vamos a minimizar esto acá. Producto Interno Bruto me dice, gasto de gobierno va, ¿verdad? Gasto de gobierno va, ¿cierto? Porque gasto de gobierno es esta, ¿cierto? Gasto de gobierno es esta, ¿sí? Correcto. Ajá, me dice, esto no va, depreciación tampoco, exportaciones va, ¿verdad? Okay. Exportaciones va, porque aquí está la E de exportaciones, ¿cierto? Ajá. Y solo una cuestión de cambiar la fórmula para Ajá. el dinero. Gasto de consumo de familia va porque son el consumo. Okay. El consumo ¿verdad? Aquí, la C, ¿cierto? La C. La I, bueno, la M es importaciones, ¿verdad? Esta va. Sí, la I sería la inversión bruta fija, ¿no? Ajá, dame un momento, vamos para allá. Y la I, inversión bruta fija. Acá. Inversión. Sí, palabritas ahí que a veces sí, pero estamos utilizando lo que aparece en los datos del INEC. Sale inversión de bruta fija. Formación. No, pero en la tabla del taller. Es lo mismo. Sí. Pero sí que. Cuando buscan en Google se dan cuenta que es lo mismo. Ajá, ¿qué aparece en el taller? Formación Bruta de capital. Formación bruta de capital fijo. Sí, es lo mismo. Exacto. Es lo que digo, que hay palabritas que. Ese es el sinónimo. Formación bruta de capital. Es correcto. Inversión, formación bruta de capital, sí. Profesor, y en el que el que trata de ingreso nacional, ¿cuál sería subsidio? Porque no lo Si distingo. no hay subsidio, no hay subsidio. En el taller sí sale, por ejemplo. O sea, la palabra subsidio. Aquí sería 0 porque no hay. Ah, correcto. Eso era lo que me tenía a mí pensando. Pero sí, pero en el taller sí, ya dijo acá la compañera que sí,
Así que ahí sí Profe, se lo suman. otra consulta. En el caso de Producto Nacional Bruto, ahí agarraríamos las dos rentas, la renta propiedad pagada al resto del Sí, mundo y la renta propiedad recibida al resto del mundo. sí, porque una se resta y la otra se suma, Ok, listo. que serían estas dos, ¿no? Sí, exacto. Sí. O sea, se restaría la pagada y se sumaría la recibida. Ok. Ajá. Ok. Y eso sería y habían otras preguntitas ahí del taller, ¿cierto? Unas preguntas que ya hemos mencionado acá durante la charla de hoy. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, profe, una de las preguntas era en qué tiempo ocurre la crisis del keynesianismo. ¿A eso se refiere a cuando surgió como la crisis de esa teoría? O sea, cuando se dieron Póngalo, cuenta que, yo puse, póngale, exacto, eso es, póngale el antecedente y cuando se dio, es un periodo de tiempo, no es que tal día, ¿verdad? Fue un antecedente, ¿no? Ya vimos que condujo a qué el día de hoy, ¿sí? Un pequeño ahí, antecedente. ¿Qué fue cuando coexistió la inflación y el desempleo? No escuché bien, dígame. Que se puede decir que también esa crisis se dio cuando coexistió la inflación y el desempleo, lo que él cree imposible. Cuando se dio la inflación y el desempleo, fue cuando surgió ya el neoliberalismo, ¿me dice usted? Sí, o sea que sería una crisis para la teoría que él tenía. ¿Cuál era la pregunta? Que no. Sí, eso, exacto. Dice, ¿en qué periodo de tiempo ocurre la crisis del keynesianismo y cuál fue el Sí, motivo? la crisis, sí, claro. Sí, esa es, sí, sí. 1973 ocurrió la crisis del keynesianismo, ¿no? Por lo que ya sabemos, ¿no? Crisis del petróleo, los países de la OPEP, ¿sí? Y surge entonces el neoliberalismo. Así es. Pero ese periodo no se extiende hasta el 2008, profe, nada más fue ese año. El periodo del neoliberalismo. De la crisis en sí, ella arrancó en el 73, ¿verdad? Ajá, en el Los petróleos. 73. Ajá. Sí, no sé, bueno, después de cierto periodo de tiempo, ya cuando el mundo se ajustó a los nuevos precios, eh, obviamente hubieron, digamos, las dos versiones en la mayoría de los países, ¿no? Pero también hubieron otras situaciones como el cierre de los países, ¿verdad? El proteccionismo, ¿verdad? Se aumentó mucho el proteccionismo después de esas crisis, ¿sí? Así que habría que analizar también otras teorías más que no son neoliberalismo ni keynesianismo. Había que analizar otras teorías que obviamente, es más, también en América Latina hubieron grandes pensadores latinos, pero como son tantas, no vamos a abarcar jamás en 2 meses esas teorías. ¿Me explico? Pero sí hubo, no solamente que predominó el neoliberalismo, si es tu pregunta, después del 1973, no, hubieron otros modelos. No sé si era la pregunta. O sea, cada país, según como habían economistas ortodoxos que aceptaban y otros negociaban, Sí, y así me imagino que cada cambio fue según las decisiones de cada gobierno. exacto. Esto es como la religión, ¿no? Que cada uno tiene el cristianismo, el budismo, jalan por su lado, ¿no? Tienen unas definiciones eh, diferentes en cuanto a la religión. Así mismo es. profe,
la última consulta que le haga, que estoy aquí leyendo el taller y viendo lo que había puesto. En el caso del consumo, lo único que podríamos agarrar de los datos que se nos dio es gasto de consumo final privado. Sí, sí, Ok. porque es privado, sí. Listo. Sí. Y porque el Es otro lo- es del gobierno y eso sería el gasto público. Es correcto, Ok. así es. Ajá. ¿Alguna otra duda, pregunta? Si no hay, entonces nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes. Vale, profesor, que tenga Gracias. buenas noches. Buenas noches. Que tenga excelente semana, profesor. Igual, Gracias, gracias. profesor. Hasta luego. Profesor, gracias. Recuerden entregar las tareas, por favor, Gracias, profe. sobre todo la número 1, la tarea número 1, que ya esa está facilita. ¿Ok? Solamente hay una, ¿no?